Se realizó una prueba a un grupo de estudiantes. Las calificaciones y el género se resumen a continuación en la tabla. Si un estudiante es elegido al azar de aquellos que tomaron el examen, encuentre la probabilidad de que el estudiante fuera mujer. Dado que el estudiante obtuvo una A, esto se llama probabilidad condicional, donde la probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento E sub 2, dado que un evento es E sub 1. Ya ha ocurrido. Y tenemos esta fórmula aquí para nuestra probabilidad condicional. Pero veamos si podemos determinar esta probabilidad condicional simplemente analizando primero una tabla y luego verificaremos los resultados usando nuestra fórmula de probabilidad condicional. Entonces queremos encontrar la probabilidad de que un estudiante seleccionado sea mujer. Dado que recibieron una A en la prueba. Si echamos un vistazo a nuestra tabla aquí, porque sabemos que el estudiante ya recibió una A, podemos encontrar toda la información que necesitamos de esta primera columna. Observe cómo había un total de 16 estudiantes de A, y de esos estudiantes de A, 9 de ellos eran mujeres. Entonces, si ya sabemos que el estudiante recibió una A, la probabilidad de seleccionar una estudiante femenina dado que el estudiante recibió una A, sería igual a 9/16. El número total de resultados es 16 porque sabemos que ya recibieron una A. El número favorable de resultados es 9. El número de mujeres que recibieron una A. Esta es nuestra probabilidad condicional. Escribamos también esto es un decimal y un porcentaje. 9 dividido por 16 es igual a 0.5625. Que como porcentaje sería 56.25%. Ahora verifiquemos esta probabilidad usando nuestra fórmula de probabilidad condicional. Tendríamos la probabilidad de una mujer, dada una calificación A, es igual a esta fracción aquí, donde tenemos la probabilidad de sub 2 y E sub 1, donde la probabilidad de una hembra, y una A, dividida por la probabilidad de E sub 1. Que en nuestro caso sería la probabilidad de recibir una A. Así que volviendo a nuestra mesa, la probabilidad de seleccionar un estudiante y que ese estudiante sea hembra, y recibiendo A, observe cómo hay un total de 9 estudiantes que recibieron una A de la clase total de 75. Entonces, la probabilidad de seleccionar un estudiante y ese estudiante que es mujer y recibe una A, sería 9/75, dividido por, seleccionando un estudiante de la clase. Y la probabilidad de que ese estudiante reciba una A, observe cómo hubo un total de 16 estudiantes que recibieron una A, de la clase de 75 estudiantes. Y por lo tanto la probabilidad de seleccionar un estudiante que recibió una A sería 16/75. Recuerde que esta barra de fracción significa división. Entonces podemos escribir esto como 9/75 dividido entre 16/75, que es igual a 9/75 veces el recíproco de 75, 16avos. Y nota cómo los 75 simplemente a 1, dejándonos con la probabilidad que encontramos arriba como 16avos. Debido a que tenemos esta buena tabla que desglosa toda la información para nosotros, podemos encontrar esta probabilidad condicional directamente de la tabla y no tener que usar esta fórmula. Pero a veces esta fórmula es muy útil.